La Escuela de Anales surge en un contexto histórico marcado por una profunda crisis debido, por un lado, a la Primera Guerra Mundial, la cual provocó que Europa ingrese a un periodo de reconstrucción, marcado por una grave crisis económica de posguerra. Por el otro lado, el gran impacto generado por el crack bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1929, el cual tuvo consecuencias a nivel mundial. Se podría decir que esta nueva corriente historiográfica vino a arrebatar el protagonismo que tenía hasta ese entonces la escuela clásica alemana, cuyo principal exponente era Leopoldo von Ranke, puesto que comenzó a preocuparse por nuevas cuestiones, en este caso las sociales y económicas, construyendo la idea de una renovación teórica y metodológica, atendiendo los graves problemas que estaban teniendo lugar en Europa en aquel momento. La Escuela de Anales surge en Francia, en 1929, a raíz de la publicación de la revista Anales de Historia Económica y Social, bajo la dirección de Marc Bloch y Lucien Febvre. Esta revista fue un verdadero vocero de las aspiraciones de los editores, que abogaban por un nuevo enfoque interdisciplinario de la historia. El primer número se publicó el 15 de enero de 1929. El comité de redacción incluía no solo historiadores de historia antigua y moderna, sino también a un geógrafo, a un sociólogo, a un economista y a un especialista de ciencia política. La Escuela de Anales se caracteriza por haber desarrollado una historia en la que se ha incorporado otras ciencias sociales, como la geografía, la economía, la psicología social, la antropología, entre otras. De esta manera, rompen el estrecho margen de la especialización que había anteriormente. Además, a partir de esta corriente se empezará a dar importancia a otras fuentes de información y no solo al texto escrito, como se había hecho hasta ahora. Dentro de esta corriente historiográfica podemos hablar de 4 generaciones. La primera generación se extiende desde 1929 hasta 1956. Sus representantes fueron Marc Bloch y Lucien Febvre, es decir, sus fundadores. Ambos lucharon desde el principio para terminar con la excesiva especialización que existía en la historiografía en su tiempo. Liderada por el historicismo clásico alemán de claro corte político y militar, se centraron en acabar con ese predominio basado en la narración tradicional de sucesos, estableciendo nuevos criterios metodológicos que se apoyaban en el análisis de un problema, es decir, pusieron en marcha la historia analítica y la instauración de modelos explicativos, contando con el respaldo del resto de las ciencias sociales, destacando sobre todo la sociología y la geografía. Esta generación buscaba una historia vinculada a las estructuras, a lo social, a lo económico, y que tomara como objetivo el estudio de la sociedad en su conjunto. La segunda generación de Anales se extiende desde el año 1956 hasta el año 1968. Su líder fue Fernando Braudel, discípulo de Febvre, quien pasó a dirigir la revista tras la muerte de este último. En este periodo, se innovó en el campo de la historia al introducir en la explicación de los hechos históricos las duraciones, las cuales se podrían subdividir en media, corta y larga duración. Entre sus obras cabe destacar El Mediterráneo, publicada en el año 1949 y enmarcada en una fuerte disposición estructuralista. En esta obra, Braudel ideó una estructura caracterizada por sus distintos ritmos de evolución. En su base se situaría la geohistoria, que resaltaba la relación del hombre con el medio que le rodea. Luego, aparece la estructura social de los destinos colectivos y movimientos de conjunto, que podrían ser economías, imperios, civilizaciones, sociedades y formas de guerra. Para terminar, Braudel sitúa a los acontecimientos, la política y los hombres como la espuma de las olas que chocan contra la roca de las estructuras. El Mediterráneo hace que sus lectores cobren conciencia de la importancia que tiene el espacio en la historia, puesto que el propio mar va a constituir el héroe de su epopeya, más que cualquier figura relevante o imperio en particular. Por otra parte, también refleja su búsqueda e interés por una historia global,
extendiendo como centro de análisis un territorio tan vasto como lo es el mar Mediterráneo hacia el Atlántico y el Sahara, lo que él consideraba zonas de influencia. Finalmente, según Braudel, la especial contribución del historiador a las ciencias sociales es la conciencia de que todas las estructuras están sujetas a cambios, y por ello siempre deseaba ver las cosas en su conjunto e integrar lo económico, lo social, lo político y lo cultural en una historia total. La tercera generación se extiende desde 1969 hasta 1989. Se destaca Jacques Ligoff. Esta nueva fase está orientada a un público más amplio, donde se incrementa la presencia académica y social y el interés por estudiar la cultura. Con respecto a su estudio, abarcó temas hasta ese momento olvidados o ignorados, como podrían ser la muerte, el matrimonio, la vida cotidiana, la mujer, el trabajo, los libros, los hábitos de lectura y la historia de la imprenta. Fruto de esta generación surge la nueva historia, con la intención de resaltar una nueva perspectiva historiográfica basada en el análisis de las mentalidades en tiempos largos, utilizando métodos de la antropología. En esta generación se extendió el uso de métodos cuantitativos y seriales, los cuales se aplicaron en el estudio de aspectos de corte cultural o religioso. La cuarta generación se extiende desde 1989 hasta la actualidad. Su principal representante fue el historiador Roger Chartier. Es importante destacar que la cuarta generación surge en un contexto marcado por la caída del comunismo y por ende del muro de Berlín. En esta etapa aparecieron historiadores que vieron la necesidad de revisar los paradigmas o modelos historiográficos vigentes. Además, la tercera generación recibía grandes críticas por basar sus aportaciones historiográficas en el estudio de las mentalidades. Las características que determinan la nueva generación serán el abandono del estudio de las mentalidades, la renovación de la historia social y económica, retomando los ideales de la primera generación, la recuperación de la idea de historia global y de los tiempos largos, la búsqueda de un mayor apoyo en el resto de las ciencias sociales, mayor énfasis e interés por la historia cultural, metodología basada en la historia de problema, el método comparativo y la historia interpretativa. En base a la lectura y al análisis realizado, hemos llegado a la conclusión de que verdaderamente hemos asistido a una revolución historiográfica en el siglo XX. Esta es la revolución de Annales. Grandes historiadores como Lucien Febvre, Marx Bloch, Fernand Braudel o Jacques Ligoff, entre otros, han representado, cada uno con sus particularidades, aportes e intereses, a esta nueva tradición historiográfica que sustituyó a la tradicional narración de los acontecimientos por una historia analítica orientada por un problema. Además de ello, expandieron el análisis histórico por sobre el cúmulo total de las actividades humanas, rompiendo de esta forma con esa antigua estructura que enjaulaba la historia dentro de un ámbito exclusivamente político o militar, algo que evidentemente era muy defendido por el historicismo alemán. Otra característica a destacar es la relevancia que adquieren otras disciplinas como la sociología, la geografía, la psicología, la economía o la antropología dentro del análisis histórico, esclareciendo cada una de ellas desde sus perspectivas analíticas particulares la investigación del pasado. Si te gustó el video, déjanos un pulgar hacia arriba. Suscríbete al canal y activa la campana para ver más contenidos similares. Podés dejarnos en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!